¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros guardan los cementerios cuando cae la noche? ¿Qué ven realmente aquellos que dedican su vida a acompañar a los muertos en su último viaje? Hoy te traigo 10 relatos aterradores protagonizados por sacerdotes que vivieron experiencias que desafían toda lógica. Historias reales, testimonios que helaron la sangre de quienes las escucharon por primera vez. Si te atreves a conocer lo que se oculta entre las tumbas y las oraciones nocturnas, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato de terror. Y si estas historias te estremecen tanto como a mí, déjame un like para que pueda seguir trayéndote más contenido como este. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para adentrarte en lo desconocido. Almohadilla, almohadilla, historia 1, el sacerdote que vio abrirse todas las tumbas al mismo tiempo en Michoacán. En lo profundo de Michoacán, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con la fe católica, existe un pequeño cementerio al que pocos se atreven a visitar después del anochecer. El padre Joaquín había servido a esa comunidad durante más de 20 años, y creía haber visto todo lo que un hombre de fe podía presenciar. Sin embargo, aquella madrugada de octubre cambiaría para siempre su percepción de la vida y la muerte. La tormenta había llegado sin aviso, como suelen hacerlo en esa región montañosa. Los truenos retumbaban con tal fuerza que parecían hacer temblar los cimientos mismos de la tierra. El padre Joaquín había acudido al cementerio porque una familia le había pedido que bendijera la tumba recién cavada de su patriarca, don Esteban, quien había fallecido esa misma tarde. A pesar de la hora y el clima inclemente, el sacerdote no podía negarles ese último consuelo. Mientras recitaba las oraciones bajo el aguacero, sosteniendo con dificultad su paraguas y el misal empapado, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero fue un sonido que cortó el aire como un cuchillo, el chirrido de piedra contra piedra. El padre alzó la vista de su libro y lo que vio lo dejó paralizado. A unos metros de distancia, la losa de una tumba se estaba levantando lentamente, como empujada desde dentro por una fuerza invisible. Su primer pensamiento fue que se trataba de un efecto del viento o tal vez un temblor, pero entonces vio que otra losa comenzaba a moverse, y luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, más de una docena de tumbas se estaban abriendo simultáneamente, sus pesadas tapas de concreto y mármol deslizándose hacia un lado con una facilidad que desafiaba las leyes de la física. El sonido era ensordecedor, incluso por encima de la tormenta, un coro macabro de piedras arrastrándose, tierra cayendo, madera antigua crujiendo. El padre Joaquín sintió que sus piernas flaqueaban, pero algo en su interior, quizás su fe o simplemente el instinto de supervivencia, lo mantuvo en pie. Observó con horror cómo de las profundidades oscuras de aquellas tumbas no emergía nada visible, pero podía sentir presencias, múltiples presencias que parecían elevarse hacia el cielo tormentoso. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y una sensación de frío antinatural se apoderó del lugar, haciendo que su aliento se condensara en nubes de vapor a pesar de que era una noche templada. Durante lo que le pareció una eternidad pero que probablemente fueron solo unos minutos, el cementerio se convirtió en un escenario de pesadilla. Las tumbas permanecían abiertas como bocas hambrientas, y el padre podía jurar que escuchaba susurros, lamentos quedos que se mezclaban con el sonido de la lluvia. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo cesó. Las presencias desaparecieron, el frío se disipó, y el silencio que siguió fue casi tan aterrador como el fenómeno mismo. Al día siguiente, cuando se atrevió a regresar con la luz del sol y acompañado por varios feligreses, encontraron todas las tumbas cerradas, perfectamente selladas, sin el menor rastro de que algo hubiera ocurrido. Pero el padre Joaquín sabía lo que había visto. Algunos ancianos del pueblo, al escuchar su relato, asintieron con gravedad y le contaron que cada ciertos años, cuando las tormentas son especialmente violentas, los muertos del cementerio recuerdan que alguna vez estuvieron vivos e intentan regresar, aunque sea por un momento, al mundo que dejaron atrás. El padre Joaquín nunca volvió a oficiar un servicio nocturno en ese cementerio, y aunque siguió sirviendo a su comunidad con devoción, había en sus ojos una sombra de miedo que nunca más lo abandonó. Algunos dicen que desde esa noche murmuró oraciones de protección cada vez que escuchaba tronar, y que jamás volvió a caminar solo bajo la lluvia. Lo que vio aquella madrugada permanece como un misterio entre los vivos, pero él nunca dudó de su realidad. Había sido testigo de algo que no debía ser visto, un momento en que el velo entre nuestro mundo y el más allá se había rasgado por completo.
¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que desafían la realidad. Comparte este vídeo con alguien que se atreva a escucharlo. Nos vemos en la siguiente historia. Almohadilla Historia 2, el rezo que nunca terminaba en un panteón de Texas. En las afueras de San Antonio, Texas, donde el desierto se encuentra con los vestigios de antiguas misiones españolas, se alza un pequeño panteón que data del siglo XIX. El padre Michael llevaba apenas 6 meses sirviendo en la parroquia cuando le asignaron la tarea que ningún otro sacerdote quería: oficiar la misa mensual de difuntos en ese cementerio olvidado. Los sacerdotes anteriores habían encontrado siempre excusas para evitarlo, pero siendo el más nuevo, no tuvo opción. La primera vez que acudió, una tarde de noviembre cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, todo parecía tranquilo. Las lápidas antiguas se inclinaban en ángulos extraños, erosionadas por más de un siglo de vientos del desierto. Algunas tenían inscripciones en español, otras en inglés, testimonios de las diferentes olas de colonos que habían pasado por esas tierras. El padre Michael preparó su pequeño altar portátil, encendió las velas y comenzó el rosario por las almas de los difuntos enterrados allí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, comenzó con voz firme que resonó entre las tumbas silenciosas. Había recitado ese rezo miles de veces en su vida. Las palabras fluían con la naturalidad de quien ha dedicado años al servicio religioso. Pero cuando llegó al final de la primera decena, algo extraordinario sucedió. Una voz profunda, gutural, casi inhumana en su gravedad, completó la oración desde algún lugar entre las tumbas: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El padre Michael sintió que se le erizaba cada vello del cuerpo. Miró alrededor desesperadamente, buscando la fuente de esa voz, pero el cementerio estaba completamente vacío. No había nadie más que él entre esas hileras de tumbas. Intentó convencerse de que había sido el viento, aunque en su corazón sabía que ningún fenómeno natural podía producir ese sonido tan claramente articulado, tan cargado de una emoción que solo podía describirse como desesperación absoluta. Continuó rezando, su voz ahora temblorosa, esperando que no volviera a ocurrir. ¿Pero ocurrió? Cada vez que terminaba una oración, esa voz invisible la completaba con él, a veces uniéndose a sus palabras, otras veces adelantándose ligeramente como si conociera cada sílaba que estaba por pronunciar. Lo más perturbador era el tono, había en esa voz un anhelo doloroso, como si quien hablaba hubiera estado esperando durante décadas, quizás siglos, la oportunidad de unirse nuevamente a una oración. El padre Michael aceleró el ritmo del rosario, deseando terminar cuanto antes, pero la voz lo seguía implacablemente. Cuando llegó a las letanías finales, la voz se había vuelto más fuerte, más presente, y ahora podía distinguir claramente que no era solo una voz, sino múltiples voces superpuestas, un coro fantasmal de almas que se unían en súplica. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, rezó el padre con voz quebrada. Ten piedad de nosotros, respondieron las voces con tal intensidad que las llamas de las velas temblaron. Cuando finalmente concluyó el servicio, el silencio que cayó sobre el cementerio fue absoluto y aterrador. El padre Michael recogió sus cosas con manos temblorosas y prácticamente corrió hacia su automóvil. Durante el camino de regreso, intentó racionalizar lo ocurrido, tal vez había sido su imaginación, el estrés, el cansancio. Pero en el fondo sabía la verdad. Consultó con el párroco anterior, un hombre mayor que había servido allí durante décadas. El anciano sacerdote lo miró con una mezcla de compasión y reconocimiento. Así que tú también las escuchaste, dijo simplemente. Le contó que el fenómeno había ocurrido durante generaciones, que ese cementerio albergaba las almas de personas que habían muerto sin los últimos sacramentos, en tiempos de epidemias y violencia, y que anhelaban desesperadamente ser incluidas en las oraciones de los vivos. El padre Michael continuó oficiando esas misas mensuales, aunque cada vez era una prueba para su fe y su cordura. Con el tiempo, aprendió a aceptar la presencia de esas voces invisibles, incluso a encontrar en ellas un extraño consuelo. Después de todo, pensaba, si esas almas aún podían rezar, aún había esperanza para ellas. Pero jamás pudo quitarse de encima la sensación de que, en ese cementerio olvidado del desierto de Texas, el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos era mucho más fino de lo que cualquiera quisiera admitir.
Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios del más allá. Tu apoyo hace posible este contenido. Almohadilla Historia 3, la sombra que se arrodillaba junto al altar en un cementerio de Sevilla. Sevilla, ciudad de pasión y tradición, guarda entre sus antiguos cementerios secretos que pocos conocen. El cementerio de San Fernando, con sus mausoleos ornamentados y sus calles de tumbas que parecen una ciudad en miniatura, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos. El padre Antonio llevaba oficiando misas de difuntos allí durante 5 años cuando comenzó a notar algo que cambiaría su vida para siempre. Todo empezó una noche de finales de marzo, durante la Semana Santa, época en la que las misas por los difuntos se intensifican y el cementerio recibe visitas incluso después del anochecer. El padre Antonio había instalado un pequeño altar en una de las capillas del cementerio, un espacio íntimo rodeado de nichos antiguos cuyas velas perpetuas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes encaladas. Mientras preparaba la Eucaristía para un pequeño grupo de feligreses que habían solicitado una misa especial por sus seres queridos, notó de reojo un movimiento. Al principio creyó que era simplemente el efecto de las velas, pero entonces la vio claramente, una sombra humana, perfectamente definida, que se arrodillaba junto al altar en actitud de oración. Lo extraño no era solo su presencia, sino que no parecía proyectarse desde ninguna fuente de luz conocida. Era como si existiera por sí misma, independiente de cualquier cuerpo físico. El padre Antonio parpadeó, convencido de que sus ojos lo engañaban, pero la sombra permaneció allí, inmóvil en su postura reverente. Podía distinguir claramente los contornos de una figura humana arrodillada, con la cabeza inclinada y lo que parecían ser las manos juntas en oración. La sensación que emanaba de ella no era de amenaza sino de profunda devoción, casi de súplica. Durante toda la misa, la sombra permaneció en su posición. El padre Antonio intentó concentrarse en las oraciones, en los fieles que tenía enfrente, pero su mirada volvía una y otra vez a esa presencia inexplicable. Los feligreses, absortos en sus propias plegarias, no parecían notar nada fuera de lo común. Cuando llegó el momento de la comunión y el padre tuvo que moverse alrededor del altar, se obligó a sí mismo a caminar cerca de donde estaba la sombra. Al acercarse, sintió un frío penetrante que le caló hasta los huesos, y un aroma indefinible, mezcla de incienso antiguo y flores marchitas. Después de que todos se marcharan, el padre Antonio se quedó solo en la capilla, mirando fijamente el lugar donde había visto la sombra. Había desaparecido. Durante días intentó convencerse de que había sido producto de su imaginación, del cansancio, de las sombras caprichosas de las velas. Pero la siguiente vez que ofició la misa de difuntos en ese mismo lugar, allí estaba nuevamente, la sombra arrodillada, en el mismo sitio exacto, con la misma postura devota. Esto continuó noche tras noche, misa tras misa. La sombra se había convertido en una presencia constante, un feligrés silencioso que nunca faltaba a las celebraciones nocturnas. El padre Antonio comenzó a sentir una extraña familiaridad con ella, casi como si fuera un miembro más de su congregación. Pero cada vez que intentaba acercarse directamente, cada vez que daba un paso hacia ella con la intención de confrontar el misterio, la sombra se desvanecía instantáneamente, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Investigó los registros del cementerio, habló con los guardias nocturnos más antiguos, consultó con historiadores locales. Lo que descubrió lo dejó helado. Décadas atrás, una mujer llamada Dolores había dedicado los últimos años de su vida a asistir diariamente a la misa que se celebraba en esa misma capilla. Había perdido a toda su familia en circunstancias trágicas y encontraba consuelo únicamente en la oración. El día de su muerte, ocurrida súbitamente mientras caminaba hacia el cementerio para la misa del atardecer, dejó inconcluso su último rosario. Los registros mostraban que Dolores siempre se arrodillaba en el mismo lugar junto al altar, el lugar exacto donde ahora aparecía la sombra. Algunos de los fieles más ancianos aún la recordaban y confirmaron que solía permanecer arrodillada durante toda la misa, inmóvil como una estatua, completamente absorta en sus oraciones. El padre Antonio comprendió entonces que lo que veía no era algo que debiera temer, sino un alma que continuaba haciendo en la muerte lo que más amaba en vida. Decidió que no intentaría más acercarse a la sombra o hacerla desaparecer. En cambio, comenzó a incluir en cada misa una oración especial por el descanso del alma de Dolores,
pidiendo que finalmente encontrara la paz que tanto buscaba. Con el tiempo, la presencia de la sombra se volvió reconfortante para él, un recordatorio de que la fe trasciende incluso las barreras de la muerte. Aunque nunca dejó de estremecerse ligeramente cada vez que la veía materializarse durante la misa, había aprendido a aceptarla como parte del misterio sagrado que rodea a los lugares donde los vivos honran a los muertos. Y en las noches más tranquilas del cementerio de Sevilla, si uno prestaba atención, aún podía ver esa sombra devota, cumpliendo eternamente su último deseo, estar presente en la oración junto al altar de Dios. ¿Te impactó esta historia? Dale like y suscríbete para más relatos sobrenaturales. Comparte si conoces a alguien que disfrute de lo paranormal. Almohadilla Historia 4, el confesor sin rostro en un camposanto de Oaxaca. En las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones zapotecas se entrelazan con el catolicismo en una mezcla única de espiritualidad, existe un pequeño camposanto que sirve a varias comunidades indígenas dispersas por la región. El padre Esteban, originario de la Ciudad de México, había sido asignado a esa parroquia rural como parte de su servicio misionero, y aunque al principio le costó adaptarse al aislamiento y a las costumbres locales, había aprendido a amar profundamente a su pequeño rebaño. Una de las tradiciones que más le conmovía era la costumbre de confesar a los difuntos. Los habitantes de la región creían que las almas podían necesitar el sacramento de la reconciliación incluso después de la muerte, especialmente aquellos que habían fallecido súbitamente sin tiempo de prepararse espiritualmente. Por eso, cada mes, el padre Esteban instalaba un confesionario improvisado en el camposanto, disponible para quien quisiera confesar sus pecados entre las tumbas de sus antepasados. Era una tarde de octubre cuando ocurrió el incidente que el padre Esteban jamás podría olvidar. Había terminado de escuchar las confesiones de varios feligreses cuando, justo cuando estaba por guardar su estola y cerrar el confesionario, escuchó a alguien acercarse. Los pasos eran lentos, arrastrándose ligeramente sobre la tierra del cementerio, y se detuvieron del otro lado de la rejilla del confesionario. «Bendígame, padre, porque he pecado», dijo una voz masculina, profundamente cansada, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. El tono era extraño, apagado, como si viniera de muy lejos o como si el hablante tuviera dificultad para formar las palabras. El padre Esteban, acostumbrado a todo tipo de penitentes, respondió con la fórmula tradicional, invitándolo a confesar sus pecados. Lo que siguió fue una confesión como ninguna otra que hubiera escuchado. El hombre habló durante casi media hora, relatando una vida de errores, arrepentimientos y oportunidades perdidas. Habló de amores traicionados, de palabras nunca dichas, de perdones nunca otorgados. Su voz se quebraba ocasionalmente, cargada de una emoción tan profunda que el padre Esteban sintió lágrimas en sus propios ojos. Era evidente que este hombre cargaba con un peso terrible en su alma. Durante toda la confesión, el padre mantuvo la vista en sus manos, como era su costumbre, respetando la privacidad del sacramento. Pero cuando llegó el momento de dar la absolución, algo en su interior lo impulsó a levantar la mirada hacia la rejilla que los separaba. Lo que vio lo dejó paralizado de horror. Al otro lado de la rejilla, donde debería haber estado el rostro del penitente, no había nada. Literalmente nada. Podía ver claramente los hombros de un hombre, vestido con ropa antigua y desgastada. Podía distinguir las manos arrugadas que sostenían un viejo rosario, pero donde debería estar la cabeza, donde debería estar el rostro, solo había un vacío oscuro, una ausencia que desafiaba toda lógica visual. No era simplemente una sombra o una oscuridad que ocultaba los rasgos, era una ausencia absoluta, como si esa parte de la persona simplemente no existiera en el plano visible. El padre Esteban sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos. Cada instinto le gritaba que saliera corriendo, que huyera de esa presencia imposible, pero su fe y su sentido del deber lo mantuvieron en su lugar. Este hombre, fuera lo que fuera, había venido a buscar reconciliación, y él era un sacerdote con la obligación de administrar los sacramentos. Con voz temblorosa pero firme, completó el ritual de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pronunciar estas palabras, sintió una extraña calidez llenar el confesionario, como si una presencia que había estado retenida durante mucho tiempo finalmente fuera liberada. Gracias, Padre, susurró la voz,
ahora con un tono de paz profunda que no había tenido antes. He estado esperando mucho tiempo para esto. Mucho tiempo. Los pasos se alejaron lentamente, desvaneciéndose en el silencio del cementerio. El padre Esteban permaneció en el confesionario durante varios minutos más, incapaz de moverse, intentando procesar lo que acababa de experimentar. Cuando finalmente salió, el sol ya se había puesto completamente y el cementerio estaba envuelto en la oscuridad creciente. No había nadie a la vista. Caminó por el sendero que el hombre sin rostro debería haber tomado, pero no encontró rastro alguno de pisadas recientes en la tierra suelta. Esa noche, de regreso en la modesta casa parroquial, el padre Esteban no pudo dormir. Consultó los registros antiguos de la parroquia que se remontaban a más de un siglo atrás. Lo que descubrió le dio escalofríos. Había referencias a un hombre que había muerto en el pueblo a finales del siglo XIX, un forastero que había llegado buscando refugio. Según los relatos, había cometido crímenes terribles en su juventud y había pasado el resto de su vida huyendo, tanto de las autoridades como de su propia conciencia. Murió repentinamente de fiebre antes de poder confesarse, y fue enterrado en una parte olvidada del cementerio, en tierra no consagrada. Los ancianos del pueblo, cuando el padre les preguntó discretamente días después, asintieron con conocimiento al escuchar su historia. Le contaron que la leyenda local decía que algunos muertos que no habían recibido los últimos sacramentos aparecían sin rostro, como símbolo de que su identidad estaba incompleta ante Dios hasta que recibieran el perdón. Era una creencia que mezclaba el catolicismo con antiguas tradiciones zapotecas sobre los muertos sin descanso. El padre Esteban nunca volvió a ver al confesor sin rostro, pero desde esa noche siempre mantuvo su confesionario abierto un poco más de tiempo de lo necesario, por si acaso otra alma perdida necesitaba encontrar su camino hacia la paz. Y aunque el recuerdo de esa tarde lo perseguiría por el resto de su vida, encontraba consuelo en saber que su fe había sido lo suficientemente fuerte para otorgar perdón incluso más allá de las fronteras de la muerte. ¿Te estremeció esta experiencia? No olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo. Cada historia es más inquietante que la anterior. Almohadilla Historia 5, las campanas que tocaron por sí solas durante un entierro en Arizona. En el árido desierto de Arizona, cerca de la frontera con México, se encuentra un pequeño pueblo minero que alguna vez fue próspero pero que ahora sobrevive apenas con los últimos vestigios de su gloria pasada. El cementerio del pueblo, ubicado en una colina que domina las casas abandonadas y las minas cerradas, tiene una pequeña capilla con un campanario que no ha sido usado en décadas. El padre Thomas había sido asignado a esa parroquia moribunda como su último destino antes del retiro, y honestamente no esperaba que nada inusual perturbara sus últimos años de servicio. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un joven del pueblo, apenas de 23 años, llamado Daniel, había muerto en un accidente de motocicleta en la carretera que conectaba el pueblo con la ciudad más cercana. Era uno de los pocos jóvenes que aún permanecían en el lugar, que no había huido buscando mejores oportunidades en las grandes ciudades. Su muerte había golpeado duramente a la pequeña comunidad, y prácticamente todo el pueblo asistió a su funeral. Era una tarde calurosa de agosto, el cielo despejado y azul se extendía hasta el infinito, sin una sola nube que ofreciera respiro del sol abrasador. El padre Thomas ofició la ceremonia fúnebre en la capilla del cementerio, sus palabras de consuelo resonando en el pequeño espacio abarrotado de dolientes. La madre de Daniel lloraba desconsoladamente, sostenida por familiares que también derramaban lágrimas por un joven cuya vida había sido cortada tan prematuramente. Después del servicio religioso, la procesión se dirigió hacia la tumba donde Daniel sería enterrado. El féretro, un modesto ataúd de pino, fue cargado por sus amigos más cercanos. El padre Thomas caminaba al frente, recitando las oraciones finales mientras el cortejo fúnebre avanzaba lentamente bajo el sol despiadado. Era un momento de profunda tristeza, pero también de cierta paz, el tipo de paz que viene con la aceptación de que la vida debe continuar a pesar de las pérdidas. Estaban comenzando a bajar el ataúd a la fosa cuando ocurrió algo que dejó a todos paralizados. Las campanas de la capilla comenzaron a repicar. No era un sonido suave o accidental, sino un tañido fuerte, rítmico, deliberado, como si alguien estuviera tirando de las cuerdas con determinación. El problema era que el campanario había estado cerrado con llave durante años, y nadie, absolutamente nadie, había subido allí ese día.
Todos los presentes en el entierro se volvieron hacia la capilla, algunos con expresiones de asombro, otros con miedo evidente en sus rostros. El padre Thomas sintió que un escalofrío le recorría la espalda a pesar del calor sofocante. Las campanas continuaron sonando durante casi un minuto completo, su resonancia metálica llenando el aire del cementerio y llevándose a través del valle desierto. Algunos de los dolientes comenzaron a murmurar, las madres abrazaron a sus hijos más pequeños, y varios hombres empezaron a caminar hacia la capilla para investigar. El padre Thomas los siguió, su corazón latiendo con fuerza. La puerta principal de la capilla estaba cerrada, tal como la había dejado después del servicio. La única forma de acceder al campanario era a través de una escalera interior que conducía a una trampilla en el techo, trampilla que había estado cerrada con un candado oxidado desde que el padre Thomas había llegado al pueblo años atrás. Entraron a la capilla vacía, sus pasos resonando en el espacio silencioso. Todo estaba exactamente como lo habían dejado minutos antes. Uno de los hombres, armado con un juego de llaves antiguas, logró abrir el candado del acceso al campanario. Subieron cautelosamente la escalera de madera que crujía bajo su peso, cubierta de polvo que evidenciaba años sin uso. Al abrir la trampilla, encontraron el campanario completamente vacío. Las cuerdas de las campanas colgaban inmóviles, aún oscilando ligeramente, pero no había nadie allí. Absolutamente nadie. Lo más perturbador era el polvo. El piso del campanario estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que no mostraba ninguna huella de pisadas, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Sin embargo, las campanas habían sonado, todos las habían escuchado, su eco aún parecía resonar en el aire caliente del desierto. Descendieron en silencio, cada uno procesando a su manera lo inexplicable. De vuelta en la tumba, la procesión continuó, pero algo había cambiado. Lo que había comenzado como un funeral triste pero ordinario se había transformado en algo más, algo que nadie podía explicar completamente pero que todos sentían en lo profundo de su ser. La abuela de Daniel, una mujer de casi 90 años que había vivido toda su vida en ese pueblo, fue la primera en hablar. Las campanas conocían, dijo simplemente, con una certeza que no admitía discusión. Conocían que Daniel no debería haberse ido tan joven. Están llorando con nosotros. Sus palabras, aunque simples, parecieron resonar con todos los presentes. Había algo profundamente conmovedor en la idea de que incluso los objetos inanimados de ese lugar antiguo lloraran la pérdida de uno de sus propios. El padre Thomas completó el servicio con las manos aún temblorosas. Esa noche, solo en la casa parroquial, intentó encontrar una explicación racional, viento, aunque no había habido brisa alguna ese día, vibraciones sísmicas, aunque no se había reportado ningún temblor, algún mecanismo mecánico fallando, aunque las campanas no tenían ningún sistema automático. Ninguna explicación satisfacía. En los días siguientes, investigó la historia de esas campanas. Descubrió que habían sido traídas desde España a finales del siglo XIX, donadas por una familia rica que había hecho fortuna en las minas. Según los registros antiguos, las campanas habían repicado por última vez hace más de 50 años, en el funeral de un joven minero que también había muerto trágicamente. Desde entonces, habían permanecido en silencio, hasta ese día. Los habitantes más antiguos del pueblo comenzaron a recordar historias que sus abuelos les habían contado. Las campanas del cementerio solo sonaban cuando una muerte era particularmente injusta, cuando alguien era arrebatado del mundo antes de su tiempo. Era como si el lugar mismo tuviera memoria, como si los espíritus de todos aquellos enterrados allí se unieran para expresar su pesar por otra vida truncada. Demasiado pronto. El padre Thomas nunca volvió a escuchar las campanas, aunque pasó los siguientes 3 años en esa parroquia antes de retirarse. Pero cada vez que oficiaba un funeral, su mirada se desviaba involuntariamente hacia el campanario, preguntándose si las campanas volverían a despertar. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento soplaba entre las tumbas, a veces creía escuchar un eco distante de aquel repique imposible, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. ¿Esta historia te dejó sin aliento? Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo relato. Vamos por la mitad del camino. Almohadilla Historia 6, el ataúd que se negó a ser enterrado en León, España. León, una de las ciudades más antiguas de España,
Alberga cementerios con siglos de historia donde reposan generaciones de familias nobles y trabajadoras por igual. El cementerio municipal, con sus cipreses centenarios y sus mausoleos góticos, es un lugar de silencio y reflexión. El padre Ramón llevaba 20 años sirviendo en la parroquia adyacente al cementerio y creía haber visto todo lo que la muerte podía ofrecer. Estaba equivocado. Don Alfonso Méndez había sido un hombre controvertido en vida. Rico empresario, había hecho su fortuna con métodos cuestionables, pisoteando a quien fuera necesario en su ascenso al poder. Pocos lo lloraron sinceramente cuando murió a los 68 años de un infarto fulminante. Su familia, más preocupada por la herencia que por el duelo, organizó un funeral ostentoso, como correspondía a su posición social, aunque el número de asistentes fue notablemente escaso. El padre Ramón ofició el servicio con profesionalidad, como hacía con todos, sin juzgar la vida del difunto, eso lo dejaba en manos de Dios. El ataúd era una pieza elaborada de caoba con herrajes de bronce, probablemente el más caro que el cementerio había visto en años. Después de la ceremonia en la iglesia, el cortejo se dirigió al panteón familiar de los Méndez, un imponente mausoleo de mármol que dominaba una de las secciones más antiguas del cementerio. La cripta estaba abierta, esperando recibir a su nuevo ocupante. Los sepultureros, hombres experimentados que habían realizado esta tarea miles de veces, comenzaron el proceso de bajar el ataúd a su lugar de descanso final. El padre Ramón se preparó para recitar las últimas oraciones mientras la familia observaba con expresiones de solemnidad apropiada, aunque algunos ya miraban sus relojes, ansiosos por llegar a la lectura del testamento. Fue entonces cuando comenzó lo inexplicable. Los sepultureros habían amarrado el ataúd con gruesas cuerdas y comenzaron a bajarlo cuidadosamente hacia la cripta, pero apenas había descendido unos centímetros cuando las cuerdas se tensaron de forma antinatural. Los hombres tiraron con más fuerza, sus rostros enrojeciendo por el esfuerzo, pero el ataúd simplemente no bajaba. Era como si algo lo estuviera jalando hacia arriba con una fuerza sobrehumana. «Está atascado», dijo uno de los sepultureros, claramente desconcertado. Verificaron las cuerdas, las poleas, el espacio de la cripta, todo parecía estar en orden. Lo intentaron de nuevo, esta vez con 4 hombres tirando de las cuerdas. El ataúd se movió ligeramente, descendió quizás 5 centímetros más, y luego se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado contra un obstáculo invisible. El padre Ramón sintió una presencia extraña, una tensión en el aire que no había estado allí momentos antes. Los familiares comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con expresiones de incomodidad, otros de franca irritación. «¿Qué está pasando?», demandó el hijo mayor de don Alfonso, un hombre de negocios impaciente como su padre. «Esto es ridículo. Terminen de una vez». Los sepultureros lo intentaron una tercera vez, ahora con 6 hombres tirando de las cuerdas con todas sus fuerzas. El ataúd tembló, se sacudió como si algo dentro estuviera resistiéndose violentamente, y luego, con un movimiento brusco que los tomó por sorpresa, se elevó varios centímetros, como empujado desde abajo por manos invisibles. Uno de los sepultureros soltó la cuerda del susto, y el ataúd se balanceó peligrosamente en el aire. El silencio que cayó sobre los presentes era absoluto. Incluso los familiares más escépticos no podían negar lo que estaban viendo. El ataúd literalmente se estaba resistiendo a ser enterrado. El padre Ramón, con décadas de experiencia pero nada que lo hubiera preparado para esto, comenzó a rezar en voz alta, su voz temblando ligeramente: «Señor, recibe a tu siervo Alfonso en tu reino eterno». Al escuchar las oraciones, el ataúd se sacudió violentamente, tan fuerte que las cuerdas comenzaron a deshilacharse. Los sepultureros apenas lograban mantenerlo suspendido. Y entonces, lo más perturbador de todo, desde dentro del ataúd sellado llegó un sonido, un golpeteo sordo, rítmico, como puños golpeando la madera desde el interior. Varios de los familiares gritaron. Una mujer se desmayó. Otros comenzaron a retroceder, alejándose del mausoleo con expresiones de horror absoluto. El hijo mayor palideció hasta ponerse del color del mármol que los rodeaba. «Esto no puede estar pasando», murmuraba una y otra vez, como un mantra. El padre Ramón sintió un sudor frío recorrerle la espalda. En ese momento, un pensamiento terrible cruzó por su mente: ¿y si don Alfonso había sido enterrado vivo?
¿Y si el infarto no había sido real y ahora estaba despertando dentro de su prisión de madera? Pero no, había visto el cuerpo, había estado presente durante la preparación. El hombre estaba definitivamente muerto. Entonces, ¿qué demonios estaba causando esto? Ábranlo, ordenó el hijo con voz quebrada. Ábranlo ahora. Pero ninguno de los sepultureros se movió. La idea de abrir ese ataúd en ese momento aterraba a todos los presentes más que dejarlo cerrado. El padre Ramón tomó una decisión. Se acercó al ataúd suspendido, tan cerca que podía tocar la madera lustrosa, y comenzó a recitar no las oraciones habituales de entierro, sino un exorcismo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ordeno a cualquier espíritu maligno que abandone este lugar. Su voz ganó fuerza mientras continuaba, llamando a todos los santos, invocando la protección divina, ordenando a cualquier presencia oscura que se retirara. El golpeteo dentro del ataúd se intensificó, llegando a un crescendo frenético, y luego, súbitamente, cesó. El ataúd dejó de sacudirse. La tensión antinatural en el aire se disipó como niebla bajo el sol. Los sepultureros, temblando pero determinados, comenzaron nuevamente a bajar el ataúd. Y esta vez descendió sin resistencia, deslizándose suavemente hasta su lugar en la cripta. Pero el padre Ramón no estaba satisfecho. Antes de permitir que sellaran el mausoleo, insistió en bendecir no solo la tumba sino todo el panteón familiar, rociando agua bendita en cada rincón, recitando oraciones de protección. Los familiares, aún pálidos y temblorosos, no objetaron. En los días siguientes, el padre Ramón no pudo quitarse de la cabeza lo ocurrido. Investigó discretamente la vida de don Alfonso y lo que descubrió lo perturbó profundamente. El hombre había arruinado vidas, había destruido familias, había causado al menos 3 suicidios de personas que habían perdido todo por sus acciones despiadadas. Más inquietante aún, había rumores nunca comprobados de que había estado involucrado en la muerte misteriosa de su primer socio de negocios décadas atrás. El padre consultó con un exorcista experimentado de la diócesis, un anciano sacerdote que había visto casos similares antes. Algunas almas, le explicó el exorcista, cargan con tanto peso de pecado no confesado que incluso la tierra misma la rechaza. Es raro, pero sucede. El ataúd no quería bajar porque lo que estaba dentro no estaba en paz, no estaba preparado para el juicio final. Y quizás nunca lo estará. Le recomendó que se celebraran misas regulares por el alma de don Alfonso, no como recompensa sino como acto de misericordia, rogando a Dios que tuviera piedad incluso de aquellos que no la habían mostrado en vida. El padre Ramón así lo hizo, dedicando una misa mensual al descanso de esa alma atormentada. Años después, cuando el padre Ramón finalmente fue trasladado a otra parroquia, le advirtió a su sucesor sobre el mausoleo de los Méndez. Nunca faltes a las misas por don Alfonso, le dijo con seriedad. Mantén ese alma en tus oraciones. El nuevo párroco, joven e incrédulo, sonrió cortésmente pero no le dio mucha importancia al consejo. 3 meses después, en el aniversario de la muerte de don Alfonso, el joven párroco pasaba junto al cementerio de noche cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. El golpeteo rítmico, furioso, que parecía provenir del mausoleo de los Méndez. Como si alguien estuviera golpeando la puerta de mármol desde dentro, desesperado por salir. Esa misma noche reinició las misas mensuales, y nunca más las olvidó. ¿Te inquietó este relato? No olvides darle like y suscribirte. Comparte con quienes se atrevan a escuchar. Quedan 4 historias más. Almohadilla historia 7, el niño que pedía ser bendecido desde dentro de una tumba en Veracruz. En el puerto de Veracruz, donde el Caribe besa las costas mexicanas y las noches son cálidas y húmedas, existe un viejo cementerio que data de la época colonial. Sus tumbas más antiguas están desgastadas por siglos de brisa marina y tormentas tropicales. El padre Gonzalo había nacido y crecido en esa ciudad, conocía cada rincón del puerto, y cuando regresó como sacerdote asignado a la parroquia del centro, sintió que había vuelto a casa. Una de sus primeras tareas fue revitalizar la costumbre de la adoración nocturna en el cementerio durante el mes de noviembre, dedicado a las almas de los fieles difuntos. Cada noche de ese mes, el padre Gonzalo acudía al cementerio después de las 9, cuando la mayoría de los visitantes ya se habían marchado, y pasaba 1 hora en oración entre las tumbas, acompañando a los muertos con su devoción.
Era la quinta noche de noviembre, una noche particularmente oscura debido a la luna nueva, cuando el padre Gonzalo escuchó por primera vez la voz. Estaba arrodillado frente a una sección antigua del cementerio, donde las tumbas más humildes se alineaban sin más adorno que cruces de hierro oxidadas. El aire estaba quieto, sin el menor soplo de brisa, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el distante sonido del mar y su propia voz recitando el rosario. Entonces lo escuchó, tan claro como si alguien estuviera a su lado: «Padre, bendígame». Era la voz de un niño, aguda y suave, pero con un matiz de súplica desesperada que le erizó el vello de los brazos. El padre Gonzalo se puso de pie rápidamente, mirando alrededor, esperando ver a algún niño extraviado en el cementerio a esa hora inapropiada. Pero no había nadie. Las hileras de tumbas se extendían vacías bajo la tenue luz de las linternas dispersas por el lugar. «Hola», llamó con voz cautelosa. «¿Hay alguien ahí?». Solo el silencio le respondió. Pensó que había imaginado la voz, un efecto del cansancio quizás, y volvió a arrodillarse para continuar sus oraciones. Pero apenas había retomado el rosario cuando la voz llegó nuevamente, esta vez más insistente: «Padre, por favor, bendígame». «Aún estoy aquí». El corazón del padre Gonzalo comenzó a latir con fuerza. La voz provenía definitivamente de abajo, de entre las tumbas, pero no de una dirección específica. Era como si emergiera de la tierra misma. Intentó localizar su origen, caminando lentamente entre las cruces, prestando atención a cada sonido. Y entonces la escuchó de nuevo, y esta vez pudo ubicarla. Venía de una tumba pequeña, claramente la de un niño, marcada con una cruz de hierro sin inscripción. Se arrodilló junto a esa tumba, su mano temblando mientras trazaba la señal de la cruz sobre la tierra. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, sintiendo que la pregunta misma era absurda pero incapaz de contenerla. La respuesta llegó casi inmediatamente: «Me llamo Miguel. Murió hace mucho tiempo. Pero nadie nunca me bendijo. Por favor, padre, no me dejes solo otra vez». Las lágrimas brotaron de los ojos del padre Gonzalo, no de miedo sino de una profunda compasión. La voz del niño estaba tan llena de soledad, de un anhelo que había durado décadas, quizás siglos, que partía el corazón. Sin pensarlo dos veces, comenzó a recitar las oraciones de bendición, rociando agua bendita sobre la tumba, pidiendo a Dios que acogiera a esta alma infantil en su presencia. «Gracias, padre», susurró la voz, ahora con un tono de alivio y paz. «He esperado tanto tiempo. Tanto tiempo solo en la oscuridad. Y luego, más débilmente, ¿se acordará de mí? ¿Volverá a visitarme?». «Sí», prometió el padre Gonzalo con voz quebrada por la emoción. «Vendré cada noche. No estarás solo nunca más». Sintió entonces una calidez extraña emanar de la tierra bajo sus manos, como si la tumba misma expresara gratitud, y la presencia que había sentido, esa sensación de un niño perdido en la oscuridad, pareció volverse más ligera, menos desesperada. Durante el resto de noviembre, el padre Gonzalo cumplió su promesa religiosamente. Cada noche acudía a esa tumba sin nombre, rezaba por el pequeño Miguel, le hablaba como si fuera un niño real que necesitara consuelo. Y cada noche, aunque ya no escuchaba la voz con tanta claridad, sentía una presencia agradecida, la sensación de que alguien muy pequeño y muy solo finalmente había encontrado compañía. Investigó en los archivos parroquiales más antiguos, documentos amarillentos que se desmoronaban al tocarlos, buscando información sobre esa tumba. Lo que encontró fue desgarrador. La tumba pertenecía a un niño llamado Miguel Ángel Portillo, fallecido en 1847 durante una epidemia de fiebre amarilla que había devastado el puerto. Tenía apenas 6 años. Los registros mostraban que había muerto en un orfanato, sin familia conocida, y que debido al caos de la epidemia y la cantidad abrumadora de muertos, muchos cuerpos, especialmente los de los más pobres y desprotegidos, habían sido enterrados apresuradamente sin los ritos apropiados. El padre Gonzalo sintió una mezcla de tristeza e indignación. Este niño había estado esperando durante casi 2 siglos recibir la bendición que toda alma católica merecía al momento de la muerte. Decidió que Miguel no sería olvidado nunca más. Organizó una misa especial en su memoria, invitó a toda la parroquia, y aunque explicó la historia solo parcialmente, omitiendo los detalles más perturbadores, logró que decenas de personas acudieran a honrar a ese niño olvidado.
Durante la misa en el cementerio, mientras el padre Gonzalo consagraba la hostia, algo extraordinario sucedió. Muchos de los presentes juraron después haber visto una luz suave, casi imperceptible, elevarse desde la tumba de Miguel, ascendiendo hacia el cielo nocturno antes de desvanecerse entre las estrellas. Algunos lo atribuyeron a un reflejo de las velas, otros a su imaginación. Pero el padre Gonzalo sabía la verdad, había sido el alma de Miguel, finalmente libre, finalmente en paz, ascendiendo al cielo que había estado esperando durante tantas décadas. Desde esa noche, la voz nunca volvió a escucharse. Pero el padre Gonzalo siguió visitando la tumba regularmente, ahora adornada con una nueva cruz de mármol blanco con una inscripción que decía, Miguel Ángel Portillo, 1841 a 1847. Nunca olvidado, siempre amado por Dios. Dejaba flores frescas cada semana, y pronto otros feligreses comenzaron a hacer lo mismo, conmovidos por la historia del niño que había esperado tanto tiempo. La experiencia cambió profundamente al padre Gonzalo. Se volvió más atento a las tumbas abandonadas, a aquellos muertos que no tenían familia que los recordara. Instituyó misas mensuales por las almas olvidadas, especialmente por los niños que habían muerto sin los consuelos de la fe. Y cada vez que bendecía una tumba anónima, recordaba la voz de Miguel, y se preguntaba cuántas otras almas estaban allí afuera, esperando en la oscuridad, anhelando simplemente ser reconocidas, ser bendecidas, ser recordadas. Años después, cuando enfermó gravemente y supo que su propio tiempo se acercaba, el padre Gonzalo pidió ser enterrado junto a la tumba de Miguel. Prometí que nunca lo dejaría solo, dijo a sus hermanos sacerdotes. Y pienso cumplir esa promesa incluso en la muerte. Su deseo fue respetado, y cuando falleció a los 72 años, fue enterrado a pocos metros de la tumba del niño que había esperado tanto tiempo. Los que visitan el cementerio hoy en día dicen que hay algo especial en esa sección, una sensación de paz y calidez que no se encuentra en otros lugares. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente desde el mar, algunos juran escuchar risas de niño y la voz profunda de un anciano contando historias, dos almas que finalmente encontraron compañía en la eternidad. ¿Sentiste la emoción de esta historia? Dale like, suscríbete y comparte. Ya casi llegamos al final. Almohadilla Historia 8, la procesión sin cuerpo en un panteón de Nevada. En el desierto de Nevada, donde las noches son frías y el silencio es tan profundo que parece tener peso, existe un pequeño panteón que sirve a un pueblo que apenas aparece en los mapas. El padre William, un sacerdote de origen irlandés que había encontrado su vocación en las tierras áridas del oeste americano, fue asignado a esa parroquia olvidada como castigo, o al menos así lo sintió al principio, por haber cuestionado algunas decisiones de su obispo. El pueblo, llamado Silver Creek por un arroyo que se había secado décadas atrás, tenía menos de 200 habitantes, la mayoría ancianos que se aferraban a un lugar que sus hijos y nietos habían abandonado hace tiempo. El cementerio, ubicado a las afueras del pueblo en una pequeña elevación rocosa, era un lugar desolado donde el viento movía constantemente la arena y las pocas flores que alguien dejaba ocasionalmente. El padre William aprendió rápidamente que en ese lugar las tradiciones se respetaban con fervor religioso. Una de ellas era la celebración del Día de Muertos, influencia clara de los trabajadores mexicanos que habían llegado generaciones atrás a trabajar en las minas de plata. Aunque la mayoría de esos trabajadores y sus descendientes ya se habían marchado, la tradición permanecía, adoptada por toda la comunidad como propia. Su primer Día de Muertos en Silver Creek, el padre William se preparó para la misa tradicional en el cementerio al anochecer. Una docena de feligreses, todos mayores de 60 años, acudieron con velas y flores, decorando las tumbas de sus seres queridos. El servicio transcurrió sin incidentes, las oraciones familiares resonando en el aire fresco de la noche, las velas parpadeando como pequeñas estrellas terrestres. Después de que los feligreses se marcharon, el padre William decidió quedarse un rato más, disfrutando del silencio y las estrellas brillantes que en el desierto parecían estar al alcance de la mano. Estaba absorto en sus pensamientos cuando notó algo extraño, luces moviéndose entre las tumbas. Al principio pensó que algún feligrés había regresado, pero las luces eran diferentes de las velas normales. Eran más brillantes, más definidas, y flotaban a unos 3 pies del suelo, moviéndose en una procesión ordenada a través del cementerio. El padre William se puso de pie, su corazón acelerándose. Había al menos 20 de estas luces, quizás más.
avanzando lentamente en una fila que serpenteaba entre las tumbas. Parecían velas, pero velas que flotaban en el aire sin mano que las sostuviera, sin cuerpo visible que las llevara. La procesión se movía con propósito, siguiendo un camino que el padre reconoció como la antigua ruta que los cortejos fúnebres solían tomar décadas atrás, antes de que se trazaran los senderos actuales. Sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. Las luces continuaron su recorrido, pasando tan cerca de él que podía ver las llamas claramente, ardiendo sin consumir nada, sin producir humo, sin hacer el menor sonido. Era como observar una película muda, una escena del pasado proyectada en el presente. La procesión duró aproximadamente 10 minutos, las luces recorriendo todo el cementerio antes de dirigirse hacia la sección más antigua, donde las tumbas más viejas estaban casi borradas por el tiempo y el clima. Allí, una por una, las luces comenzaron a descender hacia el suelo, desapareciendo como si se hundieran en la tierra misma. La última luz se detuvo brevemente, como si mirara hacia donde estaba el padre William, aunque no había ojos que ver, y luego también se hundió en el suelo, dejándolo en una oscuridad que parecía más profunda que antes. El padre William permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones, fuegos fatuos, fenómenos de gases del subsuelo, reflejos de luces distantes. Pero nada de eso explicaba el orden perfecto de la procesión, el camino específico que había seguido, la sensación inequívoca de propósito e inteligencia detrás del movimiento. Al día siguiente, visitó a la persona más anciana del pueblo, doña Mercedes, una mujer de 94 años cuya familia había estado en Silver Creek desde su fundación. Le describió lo que había visto, esperando que lo tomara por loco, pero ella simplemente asintió con una expresión de reconocimiento tranquilo. La procesión de las almas, dijo con voz temblorosa pero clara. Mi abuela me habló de ella. Cada día de muertos, los que están enterrados allí caminan una vez más por el cementerio, visitando a sus amigos y familiares, recordando cuando estaban vivos. Es su manera de hacernos saber que siguen aquí, que no nos han olvidado aunque nosotros ya no recordemos todos sus nombres. Le contó historias que se remontaban a más de un siglo, relatos de otros sacerdotes y residentes que habían presenciado la misma procesión fantasmal. Algunos habían huido del pueblo, aterrorizados. Otros, como ella, habían aprendido a aceptarlo como parte natural del lugar, un recordatorio de que la muerte no era el final sino una transformación. ¿Por qué nadie me advirtió?, preguntó el padre William, sintiendo una mezcla de fascinación y molestia. Doña Mercedes sonrió con tristeza. Porque los que creen no necesitan advertencia, y los que no creen no la aceptarían. Usted necesitaba verlo por sí mismo para entender. Durante los siguientes años, el padre William presenció la procesión cada día de muertos sin falta. Nunca cambió, siempre el mismo número de luces, siempre el mismo camino, siempre la misma duración exacta. Con el tiempo, llegó a encontrarla reconfortante, un recordatorio tangible de que había algo más allá de este mundo, que las almas de los difuntos no estaban perdidas en la oscuridad sino que mantenían alguna forma de existencia, alguna conexión con los lugares y personas que habían amado. Comenzó a investigar cada luz, cada alma en esa procesión. Contó 20 luces y dedicó meses a identificar quiénes podrían ser. Revisando registros antiguos y hablando con los descendientes de las familias más viejas del pueblo, logró identificar a 19 de ellas, los fundadores del pueblo, los primeros en ser enterrados en ese cementerio, aquellos que habían dado forma a la comunidad que aún persistía, aunque apenas, en ese rincón olvidado del desierto. La 20ª luz seguía siendo un misterio, hasta que un día, hojeando un libro de registros particularmente antiguo, encontró una entrada casi ilegible. Hablaba de un sacerdote, el padre Sebastián, que había servido a Silver Creek en sus primeros años, a finales del siglo XIX. Había muerto durante una epidemia de difteria después de atender a los enfermos, y había sido enterrado en el cementerio que había bendecido tantas veces. La última luz de la procesión, la que siempre se detenía como mirándolo antes de desaparecer, era su predecesor de más de un siglo atrás. El descubrimiento conmovió profundamente al padre William. Se dio cuenta de que esa luz no lo estaba mirando con amenaza o juicio, sino con reconocimiento, como un colega saludando a otro, como un sacerdote que había servido a esa comunidad dándole la bienvenida a otro que ahora continuaba su labor. Desde entonces, cada día de muertos, el padre William esperaba la procesión con anticipación.
Cuando llegaba la última luz, la que había identificado como el padre Sebastián, le hacía una reverencia respetuosa y murmuraba: «Continuamos tu trabajo, hermano. No están olvidados». Y la luz parecía brillar un poco más antes de desaparecer, como si expresara gratitud. El padre William sirvió en Silver Creek durante 15 años más, mucho más de lo que cualquiera había esperado, incluyéndose a sí mismo. Cuando finalmente fue transferido a una parroquia más grande en Reno, sintió que dejaba atrás no solo a una congregación de vivos sino también a una de muertos que había llegado a considerar igualmente importantes. En su última noche en el pueblo, aunque no era Día de Muertos, visitó el cementerio para despedirse. Historia 9. La vela que nunca se apagaba en Sevilla. El fuego es un símbolo poderoso. Puede representar la vida, la fe, la memoria. En un cementerio, una vela encendida en una tumba es una oración silenciosa, un recordatorio de que un alma no ha sido olvidada. Pero las llamas son frágiles, vulnerables al viento y a la lluvia. ¿Qué pensarías, entonces, de una vela cuya llama se negaba a morir? Una llama solitaria en un cementerio de Sevilla que ardía día y noche, semana tras semana, sin consumirse y sin que ninguna tormenta pudiera apagarla. Esta es la historia de una luz eterna que, en lugar de traer consuelo, proyectaba una sombra de misterio y pavor. El cementerio de San Fernando en Sevilla es un lugar de serena belleza, donde los mausoleos blancos brillan bajo el sol andaluz. Antonio, el encargado del mantenimiento, conocía cada rincón de aquel vasto recinto. Era un hombre pragmático, no dado a las supersticiones, pero había algo que llevaba semanas perturbando su lógica. Era una vela. Estaba situada sobre una tumba sin nombre, una simple losa de piedra sin inscripción alguna, en una de las partes más antiguas y olvidadas del cementerio. Era una vela de cera blanca, sencilla, como cualquier otra. La primera vez que Antonio la vio, asumió que un familiar la había dejado ese mismo día. Pero al día siguiente, la vela seguía allí, ardiendo con la misma intensidad. Y al día siguiente también. Y al siguiente. Pasó una semana, y la vela no mostraba signos de consumirse. La mecha permanecía a la misma altura, la cera no se derretía. Era una imposibilidad física que desafiaba cualquier explicación. Su curiosidad se convirtió en desconcierto. Intentó apagarla. Sopló con todas sus fuerzas, pero la pequeña llama ni siquiera vaciló. Era como soplar contra una imagen pintada. Frustrado, intentó apagarla con los dedos húmedos, pero al acercarse, un calor intenso e inesperado lo hizo retroceder. La llama, aunque pequeña, irradiaba un calor desproporcionado. Los días se convirtieron en semanas. Sevilla fue azotada por una fuerte tormenta de otoño. Vientos huracanados y una lluvia torrencial barrieron la ciudad. Antonio estaba seguro de que la tormenta finalmente apagaría la misteriosa vela. A la mañana siguiente, después de que la tormenta amainara, fue directamente a la tumba sin nombre. Lo que vio le heló la sangre. En medio de los charcos y las hojas caídas, la vela seguía encendida, su pequeña llama ardiendo tranquilamente, como si la furia de la tormenta no hubiera sido más que una suave brisa. El suelo a su alrededor estaba empapado, pero la base de la vela estaba perfectamente seca. El misterio de la vela se convirtió en la comidilla del personal del cementerio y de algunos visitantes habituales. Nadie recordaba quién podría haberla encendido, y la tumba sin nombre no ofrecía ninguna pista. No había registros de quien estaba enterrado allí, la tumba era tan antigua que su historia se había perdido en el tiempo. La gente comenzó a especular. Algunos decían que era un milagro, la llama de un alma santa. Otros, más temerosos, susurraban que era algo oscuro, una luz infernal. Un historiador local, al enterarse de la historia, se interesó por el enigma. Pasó semanas investigando en los archivos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre esa parcela del cementerio. Finalmente, encontró una referencia en un viejo mapa eclesiástico. El lugar no estaba registrado como una tumba, sino como el sitio donde, en el siglo XVII, se encontraba un foso de los desdichados. Era una fosa común donde se arrojaban los cuerpos de los no reclamados, los excomulgados, los suicidas y las víctimas de la plaga, almas a las que se les negaba un entierro sagrado. Según los documentos, la fosa fue sellada y cubierta, y con el tiempo, el cementerio creció a su alrededor,
olvidando el terreno profano que yacía debajo. La losa de piedra sin nombre no era una lápida, sino un marcador para sellar la fosa. La vela no ardía por un alma, sino por cientos. Armado con esta sombría revelación, el historiador compartió sus hallazgos con Antonio. La naturaleza de la vela cambió inmediatamente en la mente del encargado. Ya no era un simple misterio, era un faro para los olvidados, para los condenados. Pero, ¿quién la había encendido? ¿Y por qué? La respuesta llegó de una manera inesperada. Una noche, Antonio se vio obligado a quedarse en el cementerio más tarde de lo habitual debido a una reparación. Mientras se iba, la curiosidad lo llevó a la tumba sin nombre una última vez. En la oscuridad, la pequeña llama era la única luz en esa parte del camposanto. Mientras la observaba, vio una figura anciana y encorvada acercarse a la tumba. Era una mujer tan vieja que parecía una aparición. Se movía en silencio, vestida de negro. Antonio se escondió detrás de un mausoleo y observó. La anciana no llevaba ninguna vela. Se arrodilló ante la tumba y simplemente colocó sus manos a ambos lados de la llama eterna. Susurró unas palabras en un dialecto antiguo que Antonio no pudo entender. La llama pareció brillar con más intensidad en respuesta. Después de unos minutos, se levantó y se fue tan silenciosamente como había llegado. Antonio esperó a que se fuera y se acercó a la mujer. «Disculpe, señora», dijo con voz suave. «¿Es usted quien cuida de esta vela?» La anciana se giró, y sus ojos, aunque nublados por la edad, tenían una profundidad insondable. «Yo no la cuido», respondió con una voz que era como el susurro de hojas secas. «Yo la llamé. Es una promesa. Mi antepasada fue la última en ser arrojada a ese foso. Se llamaba Inés, y fue acusada de brujería. Antes de morir, juró que su voluntad mantendría una luz encendida sobre sus hermanos de infortunio hasta que Dios recordara perdonarlos. Esa voluntad ha pasado de madre a hija en mi familia. Nosotros no encendemos la llama. Solo venimos a recordarle a la promesa que debe seguir ardiendo». Dicho esto, la mujer se alejó en la oscuridad, dejando a Antonio sin palabras. Comprendió que la vela no estaba hecha de cera, sino de la fuerza de una promesa, de la voluntad de un alma transmitida a través de generaciones. Era una llama que no podía ser apagada por el viento o la lluvia porque su combustible no era de este mundo. Y seguiría ardiendo, un pequeño y desafiante milagro en la oscuridad, hasta el día del juicio final. Hay luces que la oscuridad no puede extinguir. Si esta historia ha encendido tu curiosidad, ilumina nuestro trabajo con un like y suscríbete para descubrir más misterios que se niegan a ser apagados. Quizás descubras que las llamas más persistentes son las que arden en el alma. Historia 10. El féretro que lloraba en Oaxaca. El luto es un proceso lleno de rituales, y uno de los más universales es el llanto. Las lágrimas son la expresión del dolor, una liberación de la pena que ahoga el corazón. Pero, ¿qué sucede cuando el que llora no es uno de los deudos, sino el propio féretro? ¿Qué horror indecible se desata cuando un ataúd, la última cama de un ser querido, comienza a exudar un líquido claro y salado, como si la madera misma estuviera derramando las lágrimas que el difunto ya no puede llorar? En un velorio en Oaxaca, una familia descubrió que hay penas tan profundas que ni siquiera la muerte puede contenerlas. La familia Moreno se reunió en su modesta casa en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca para velar a la matriarca, doña Elena. Era una mujer amada por todos, pero su vida había estado marcada por una profunda y silenciosa tristeza tras la trágica pérdida de su único hijo décadas atrás, un dolor del que nunca se recuperó del todo. El velorio transcurría con la solemnidad habitual, rezos en voz baja, el aroma a café y a flores de cempasúchil, y el llanto contenido de sus hijos y nietos. El féretro de madera de pino, simple y sin adornos, descansaba sobre dos caballetes en el centro de la sala. Fue alrededor de la medianoche cuando su nieta mayor, Sofía, notó algo extraño. Mientras ajustaba las flores cerca de la cabecera del ataúd, vio una gota de líquido claro formarse en el borde de la tapa y caer lentamente al suelo. Pensó que era condensación por el calor de las velas. Limpió la gota y no le dio más importancia. Pero poco después, vio otra gota, y luego otra. Se formaban en la junta entre la tapa y la caja, y caían con una regularidad inquietante.
Acercó su dedo para tocar una de las gotas antes de que cayera. La llevó a sus labios por instinto y sintió un sabor inconfundible, sal. Eran lágrimas. Un escalofrío recorrió a Sofía. Llamó en voz baja a su padre, uno de los hijos de doña Elena. Al principio, él se mostró escéptico, atribuyéndolo al estrés y al dolor. Pero cuando Sofía le mostró cómo las gotas se formaban y caían, su rostro palideció. Pronto, otros miembros de la familia se dieron cuenta. El murmullo de los rezos se detuvo, reemplazado por susurros de incredulidad y miedo. Todos observaban, hipnotizados, cómo el ataúd de su amada matriarca lloraba silenciosamente. Las gotas caían de todos los bordes, un goteo lento pero incesante que comenzó a formar un pequeño charco en el suelo de tierra apisonada. No había una explicación lógica. El ataúd estaba seco por fuera, la madera era nueva. No podía ser resina, y ciertamente no era condensación. El fenómeno era tan antinatural como desgarrador. Un tío anciano, un hombre versado en las tradiciones y supersticiones de la región, se acercó al féretro. Miró el llanto de la madera con una expresión de profundo pesar. No es la madera la que llora, dijo con voz grave. Es su espíritu. Su pena era demasiado grande para llevarla al otro lado. Está llorando por el hijo que perdió. Su alma no puede descansar hasta que se reúna con él. Sus palabras cayeron como una sentencia sobre la familia. Recordaron la historia que doña Elena rara vez contaba, como su hijo, un joven llamado Mateo, se había perdido en las montañas durante una tormenta y nunca fue encontrado. Nunca hubo un cuerpo que enterrar, nunca un lugar donde llorar. Para doña Elena, la ausencia de su hijo fue una herida que nunca cerró, un luto perpetuo sin resolución. La atmósfera en el velorio cambió de la tristeza al terror sagrado. Sentían que estaban siendo testigos de una manifestación sobrenatural del dolor de su madre. El llanto del féretro se hizo más intenso, las gotas caían más rápido, como si el dolor del alma atrapada en su interior se desbordara. La familia se sentía impotente, sin saber cómo consolar a un espíritu que lloraba desde el más allá. Fue Sofía quien tuvo una idea desesperada. Recordó que su abuela guardaba una pequeña caja de madera con los pocos recuerdos que le quedaban de su hijo Mateo, una fotografía descolorida, una pequeña cruz de madera que él había tallado y un mechón de su cabello de cuando era bebé. Sofía corrió a la habitación de su abuela, encontró la caja y la trajo a la sala. Con manos temblorosas, abrió la caja y colocó los objetos sobre la tapa del féretro que lloraba. Aquí está, abuela, susurró entre lágrimas. Mateo está contigo. Ya no tienes que llorar. Pueden descansar juntos. En el instante en que las pertenencias de Mateo tocaron la madera, ocurrió algo asombroso. El goteo cesó. La formación de las gotas de lágrimas se detuvo por completo. Un profundo silencio llenó la habitación, un silencio que se sentía diferente, pacífico. El aire, que había estado pesado y opresivo, pareció aligerarse. La familia observó, conteniendo la respiración. El féretro permaneció seco. El llanto había terminado. Entendieron que el viejo tío tenía razón. El espíritu de doña Elena había estado atrapado por su dolor inconcluso. Al reunirla simbólicamente con los recuerdos de su hijo perdido, le habían dado el consuelo que necesitaba para finalmente dejar ir su pena terrenal y continuar su viaje. Enterraron a doña Elena al día siguiente, colocando la pequeña caja de recuerdos de Mateo dentro del féretro con ella. La tumba nunca mostró signos de humedad. La matriarca de la familia Moreno finalmente había encontrado la paz, pero su familia nunca olvidaría la noche en que fueron testigos del dolor más profundo que se pueda imaginar, el de un ataúd que derramaba las lágrimas que un alma afligida había guardado durante toda una vida. El dolor puede manifestarse de las formas más inexplicables. Si esta historia te ha conmovido y a la vez aterrorizado, déjanos un like para honrar a las almas en pena y suscríbete para no perderte ni una sola lágrima de terror. Descansa, si puedes.